investigación como grafitos históricos realizado en la muy sonada Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, toda una institución en estos temas de construcción histórica. También ha participado en la función pública y como profesional independiente en proyectos y obras arquitectónicas. Damos la bienvenida formalmente al arquitecto Héctor Álvarez Contreras, que hace favor de presentarnos la investigación en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. Sea bienvenido. Y si nos permite, quizás la maestra directora Tania Álvarez, de nuestra preparatoria Melchor Ocampo, gusta dar unas palabras de bienvenida. Sí, claro. Maestra Erika, ¿podría confirmarme si ya podrá estar aquí nuestra directora? En un minutito se enteran, damas. Muchas gracias, ingeniero. Le recuerdo a todos nuestros participantes de bachillerato, secundaria y primaria, que es un público muy particular porque tiene todas las edades y distintos niveles de madurez, pero creo que todos se unifican en el interés de conocer, de saber, de investigar. Y afortunadamente el arquitecto podrá decirnos cuáles son algunas pautas para poder llegar a conocer, a descubrir y a fascinarnos por el mundo a través de los distintos métodos de investigación. Pues le damos la palabra a la maestra Tania para que nos dé la bienvenida. Muchas gracias, maestra Erika, por la presentación. Pues yo aquí nuevamente agradeciendo la participación del doctor Héctor Álvarez Contreras en este tipo de charlas, pero ahora dirigidos a un público muy especial, un público muy curioso y un público que siempre está muy participativo, que son los niños entre primaria y secundaria. Entonces yo creo que ellos sí va a ser un gran semillero entender lo que es la investigación en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. Así que, doctor, bienvenido, lo dejo con su público y yo le agradezco infinitamente al equipo de trabajo que está detrás de todo esto, a la maestra Gabriela Cochran, a Erika García y a Roberto Espinosa, que están atrás trabajando, haciendo lo que no, aparentemente no es complicado, pero es muy complicado de hacer. Así que, bienvenido, doctor, y está a sus manos. Muchas gracias, pues me da mucho gusto nuevamente estar participando en este coloquio. Agradezco mucho a la invitación hecha por la doctora Tania Madeleine y a través de la maestra Erika García, y muchas gracias por la presentación de la maestra Gaby Cochran y el apoyo del ingeniero Roberto. Muchas gracias. Pues vamos a platicar un poquito de este tema. Por ahí al ratito les voy a pedir que me ayuden con alguna participación. Espero que no sea, espero que sí les guste y sí le encuentren provecho. Entonces, nada más déjenme aquí, que se me fue. Aceptaremos el reto. Muy bien, gracias. Ahí voy, que se me escondió aquí ya aquí está la presentación. Entonces, bien, pues se llama, el tema es la investigación en las ciencias naturales y las ciencias sociales.
¿Por qué este tema? ¿Por qué este tema que tiene estos tres conceptos, estas tres palabras? Porque la investigación es ahorita lo vamos a ver, pero es una de las ramas en las que la profesionalización académica tiene mucho que ver. La investigación nutre, alimenta, da material a cualquier carrera académica que ustedes, muchachos como alumnos, quieran escoger. Y la investigación también es una carrera. De manera muy general, muy amplia, ahorita también lo vamos a ver, de manera muy general, la ciencia se divide en dos partes, en ciencias naturales y ciencias sociales. Y cada una tiene una forma de trabajarse que puede ser que tenga que ver con lo que a nosotros nos gusta hacer, ¿sí? Entonces, está bien que a algunos nos gusten el arte, nos guste dibujar, nos guste pintar, nos guste hacer cosas manuales, está muy bien. A otros les gustan más las cosas más de ingeniería, ¿no? A algunos les gusta argumentar, ¿no? Y discutir y alegar mucho, ¿no? Así como la maestra Erika, y se van a estudiar abogacía, ¿no? A estudiar derecho. Y así cada área pues tiene un aspecto de vocacional, ¿sí? Por eso quise mostrarles esta presentación. Vamos a partir pues de una cosa muy elemental, que es que el ser humano quiere conocer y explicar cómo es el universo, cómo es el mundo, cómo es la gente y todos los seres vivos que ahí viven. Esta condición natural de curiosidad, de querer saber, de querer aprender y sobre todo de querer explicar, de saber cómo armar este conocimiento para poderlo explicar a los demás, pues es muy propio de lo que es lo que se entiende por ciencia, ¿no? Entonces, el sujeto, el ser humano, quiere conocer a un objeto, que es, repito, el universo, el mundo, los seres vivos, y también quiere conocer a otros seres humanos, el ser humano, cómo vive, cómo trabaja, cómo es el medio natural en el que se desarrolla, cómo impacta ese medio natural, ¿no? Cómo lo afecta. Y hay una idea muy arraigada que es el pensar que estamos en un proceso de progreso, es decir, que de manera muy general, aunque no siempre es cierto, vamos caminando hacia un mundo mejor, o debemos caminar hacia un mundo mejor en todos los sentidos, y la idea pues es que la ciencia sirva para esto. Entonces el hombre quiere conocer todo esto, quiere conocer todos estos temas del objeto, acercarse, aprenderlos con H, que quiere decir agarrarlos, ¿no? Y hacerlos propios. Es decir, apropiarse de ellos, ¿no? Que ya también eso está a discusión, si debemos o no apropiarnos, pero bueno, esa es más o menos la dinámica en el mundo que vivimos. Y todo esto permite que el ser humano pues se haga una idea de el mundo en el que vive, ¿no? Bueno, ahí puse esa imagen porque pues hay algunos que todavía aseguran que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, pues va a depender de la manera en que nosotros, como seres humanos, como sujetos, nos acerquemos al mundo y que nos hagamos una idea, un concepto del mundo, pues que sea
real, que sea lo más verdadero posible, para de verdad poder, déjenme agarrar la pluma, para de verdad poder acercarnos y conocer estos objetos, pues en esa idea de hacer el mundo mejor, ¿no? Entonces, pues ha resultado a través de la historia de la civilización que pues el medio para conocer el mundo, explicarlo y controlarlo ha sido la ciencia. Como seres humanos tenemos en la Tierra, pues dicen los antropólogos, los arqueólogos, los paleontólogos, que pues tenemos como 100.000 años que dejamos de ser simios, ¿no? Dejamos de ser changos y que somos humanos. Y durante todo ese periodo, el mundo fue casi igual, hasta que hace unos 5.000 años, pues el hombre comienza a dominar de mejor manera la naturaleza y comienza a hacerse, a cambiarla, a apropiarse de la naturaleza, a domesticarla. La palabra domesticar viene de la palabra latina domus, que quiere decir casa, es decir, comienza a hacer la naturaleza habitable y habitada, y pues a partir de esto comienza a crecer, comienzan a crecer la cultura, las naciones, también se comienza a afectar el medio ambiente. Y de todo este periodo es hasta hace apenas casi un siglo, poquito más de 100 años, que el mundo ve un avance muy fuerte en términos de tecnología derivada del conocimiento científico. Por ejemplo, pues de esto que estamos haciendo, de comunicarnos, que ustedes me puedan ver a través de su computadora, que me escuchen, justo cuando yo estoy diciendo las cosas, pues es producto de esos avances que hace 20 años no había, ¿no? Entonces es muy acelerado el avance científico. También es, lamentablemente, también avanza a esa misma, o en esa misma proporción, pues el deterioro de nuestro medio ambiente, las dificultades sociales que nos llevan a las guerras, etc. Pero el ánimo, la idea de la ciencia y la idea de controlar al mundo no es para destruirlo, sino para hacerlo mejor. Eso sería lo deseable, sería lo que se pueda, lo que se quisiera esperar de la ciencia y su reflejo en la tecnología. Entonces, la ciencia, las personas que estudian la ciencia ven el mundo de una manera especial. Los científicos, los profesionales de la ciencia, en sus diferentes ramas, que son muchísimas, pues se están preguntando constantemente cosas acerca de el medio en el que viven, de la naturaleza, de las ciudades, del universo, de otras personas, de los seres vivos, etc. Y para todo lo que se nos ocurra pensar, hay una ciencia, ¿sí? Es decir, al ser humano le interesa conocerlo todo, y prácticamente hay gente estudiando todo lo que nos rodea.
hasta lo que no se puedan imaginar, ¿no? Y el mundo científico, pues es muy amplio, es muy extenso, y pues voy a estar insistiendo en esto, con el propósito de aportar información que permitan que nuestro mundo sea mejor y que nuestra sociedad sea mejor, aunque eso no siempre resulta así, ¿no? Bien, vamos a ver la definición de ciencia que viene en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que digamos es el diccionario más importante en español, en castellano, y que pues podríamos confiar en lo que dice, pues es cierto, es verdadero. Entonces este diccionario define a la ciencia como un conjunto de conocimientos. Esto es importante porque la ciencia se trata de conocimientos, ¿sí? ¿Pero qué tipo de conocimientos? ¿Cualquier conocimiento? No. Son conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que son conocimientos que se obtienen de ver, de ver, y bueno, esto es también un poco, que podemos decir, metafórico, porque no quiere decir que tengamos que ver necesariamente con los ojos las cosas. También lo vamos a ver ahorita, pero hay conocimientos que nos llegan a través de los oídos, pues el resto de los sentidos de nuestro cuerpo, pero sobre todo se refiere aquí a la observación con que llegue esta información a nuestro cerebro, a nuestra cabeza, a nuestro cerebro, que nuestro cerebro se encarga de poner en orden esa información que le llega. ¿Sí? El cerebro se encarga de ordenar, clasificar y contrastar esa información que le llega. Este proceso en que el hombre dejó de ser simio, dejó pues de ser chango y se convirtió en ser humano, tiene mucho que ver con el crecimiento del cerebro. Pues hay muchas hipótesis de esto, hay muchas ideas, pero de manera muy general, los paleontólogos coinciden en que cuando el ser humano puede comenzar a cazar, a matar animales más grandes y puede comenzar a comérselos, su cerebro empieza a crecer y pues se hace más complejo, y esto permite que haya más razonamiento. Si recuerdan, a lo mejor a ustedes les ha tocado, muchachos, que en sus clases de matemáticas a las divisiones les digan razón. Ya hace mucho que no veo matemáticas, pero en mis tiempos la razón era poner un numerador, un número arriba, una rayita y abajo un denominador. Y esto era una relación de una cosa con otra. Entonces el razonamiento tiene que ver con esta idea de relacionar una cosa con otra, generalmente una cosa con todo un complejo. Entonces, esa es una propiedad que tenemos los seres humanos, probablemente por este crecimiento del cerebro. También, pues, esto lo comprueban en que algunas especies como los orangutanes, los chimpancés, los delfines, tienen un cerebro más grande y esto les permite tener ventajas sobre otras especies. Entonces, este proceso de observar
y procesar la información razonablemente, de estar contrastando, estar poniendo la información una contra otra, es esta idea de razón. Y si ustedes se fijan, pues esto es muy rápido, es muy, muy rápido. Muchas películas de ciencia ficción, que seguramente ustedes conocen mejor que yo, pues hablan de cómo las computadoras, por ejemplo, pues ya son una extensión del cerebro, y cómo en algún momento esta extensión pues irá creciendo y creciendo, de manera que las computadoras, el mundo digital se vuelve una parte del cerebro, ¿no? De manera exógena, de manera exterior. Nos ayuda a pensar, ¿no? Ayuda a pensar, y algunos autores sugieren que pues, va a llegar un momento en que van a pensar por nosotros, ¿no? Esperemos que eso no pase. Pero bueno, ¿y de qué sirve que este conocimiento sea razonado, que llegue a través de los sentidos y que sea razonado? Pues que nos permite construir principios y leyes generales, ¿sí? Esto por esta capacidad lógica que tiene nuestro cerebro de observar y procesar esa información, le permite al cerebro saber que si las cosas se repiten bajo ciertas condiciones, pues se van a estar repitiendo en adelante, y que si se conoce que algunas cosas se repiten una y otra vez en la naturaleza, bajo ciertas condiciones, pues esos mismos fenómenos se puedan reproducir experimentalmente en otro lado, ¿sí? Esto que puede sonar pues muy, muy obvio, pero tiene que ver con toda esta estructura compleja del cerebro. Entonces, si yo al salir de mi casa me caigo una vez, pues bueno, fue a lo mejor es una cosa de la casualidad. Si me caigo 2 veces, pues ya veo qué está pasando, ¿no? ¿Me estoy tropezando o qué? Si me caigo toda la semana al salir de mi casa, pues quiere decir que algo estorba por ahí, o que me pongo nervioso, etcétera. Y eso me permite pensar, suponer que el siguiente día, al salir, pues me pueda volver a caer. Entonces ya voy a fijarme qué es lo que había, y si veo que el perro está ahí echado y no lo veía y no me deja caminar bien, pues ya voy a hacer algo, ¿no? Para que el perro se mueva. Estoy poniendo un ejemplo muy tonto y que me viene así rápido a la mente. Y entonces, pues ya, si le aviento un hueso lejos, para que no esté ahí atravesándose cuando yo salga, ya estaré dando solución a mi problema. Pero a lo mejor el hueso que le aviento no le gusta a mi perro, y a lo mejor le tengo que aventar un bolillo, y con ese sí camina. Entonces ya hubo un resultado de una cierta experimentación. Seguramente están diciendo, ay, qué cosa tan elemental, ¿no? Bien, otras cosas que nos dice la definición de ciencia ahí en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues dice que también ciencia puede saber algo, saber mucho de una cosa, ¿no? Entonces, cuando alguien sabe mucho, pues pueden decir, como dice aquí el ejemplo, pues es un hombre de ciencia, ¿no? También es una habilidad, maestría, un conjunto de conocimientos en cualquier cosa, ¿sí? Entonces, habrá quienes sean que sean muy buenos en la ciencia del gamer, ¿no? O que sean muy buenos en la ciencia del fútbol, etcétera. Pero la definición que a nosotros nos interesa es esta,
que es más puntual con el conjunto de conocimientos relativos, ay, perdón que esté dibujando tan feo, a las ciencias exactas, físicas, químicas y naturales. El mismo diccionario nos dice que entonces hay ciencias que son conjunto de conocimientos relativos a unas ciertas disciplinas científicas, ¿sí? A ciertas actividades científicas, de manera muy general, muy amplia. Cita que hay dos tipos de ciencias. Aquí está mal escrito. No, está bien. Las ciencias humanas, que tienen que ver con la historia, la filosofía, muchas disciplinas que se encargan de estudiar la actividad y el pensamiento humanos, es decir, lo que hace el hombre y qué ideas lo llevan a hacer tal o cual cosa. Ahorita vemos qué onda con esto. Y pues están las otras ciencias que tienen que ver más con las matemáticas, con la física, que es, con la química, que son ciencias que en principio, no tienen una aplicación práctica. Ya después, pues esto hay muchos textos, hay muchos libros, muchas ideas, pero de manera muy general, ya una ciencia que es aplicada, que también así se les llama, ciencias aplicadas, ya tienen que ver más con temas de ingeniería, de desarrollo, ¿no? De desarrollo de técnica, ¿no? De tecnología. Entonces, de manera muy global, muy global, podemos pensar que hay estos dos tipos de ciencias. Y pues esto nos lleva a la idea de que de manera muy global, en el ámbito científico, en el ámbito escolar, académico, del conocimiento, pues van a existir estas dos corrientes, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Repetimos, pues las ciencias naturales tienen que ver con aspectos que podemos observar, que podemos medir, que podemos cuantificar. Y las ciencias sociales, en tanto estudian al ser humano, lo que piensa y lo que hace, pues ya se imaginan, ¿no? Si de repente nosotros no nos entendemos a nosotros mismos, pues imagínense entender a los demás y luego entender a una sociedad, ¿no? A un conjunto de muchos individuos, pues tiene un ingrediente muy complejo, muy complicado. Sin embargo, pues existe el estudio del ser humano, de sus pensamientos, de sus productos, de su historia, de las cosas que hace, ¿no? Y pues para esto también, en términos muy generales, no sería, a lo mejor aquí algún historiador de la ciencia me daría unos coscorrones, pero también a las ciencias naturales tienen un dominio de las matemáticas y de estas ciencias que se ocupan de procesos mentales muy lógicos al extremo de entenderse solamente por medio de las matemáticas. Y estas ciencias también de repente las podemos encontrar en los libros, que se les llama ciencias duras o ciencias exactas, ¿no? Y a las ciencias sociales también las podemos encontrar como humanidades. Las dos corrientes, estas dos corrientes científicas, estas dos corrientes de la ciencia, tienen un propósito que ya lo comentamos, ¿no? Generar conocimiento. Y pues generar conocimiento ¿para qué? Pues para tener mejores condiciones de vida para los seres humanos y su entorno natural, que como también he estado diciendo,
y les dije que iba a estar repitiendo, pues no siempre es cierto, ¿no? Pues, lamentablemente, por ejemplo, muchos de los avances científicos, como el propio Internet, tuvieron en principio un propósito militar, ¿no? Que es el de destruir a un enemigo, ¿no? Entonces, hay un rango de, ¿qué podemos decir?, de valores, ¿no? Justo en esta semana leía un artículo en que decía que ya no era tan importante en las universidades y en las escuelas enseñar, ¿no? Que el conocimiento ya no era tan importante, pues porque ya hay muchos recursos para conocer, ¿no? Gracias a Internet y gracias a los medios, a las técnicas, a las tecnologías, ¿no? Sino que era más importante la formación, es decir, que se formara a las personas, a los estudiantes, para ser buenas personas, ¿no? Es decir, que ya no era tan importante el conocimiento, sino los valores éticos. Que ese era el nuevo reto de las universidades y de las escuelas. Pues ya ustedes lo podrán definir mejor. Pero bueno, en principio la ciencia, en este ánimo histórico, pues tiene esta perspectiva, tiene esta dirección, que pretende tener o dar los medios para que los seres humanos mejoren sus condiciones de vida y mejoren su entorno natural. Ahora viene el tema también lo sacamos ahí del mismo diccionario. ¿Qué quiere decir investigar? Bueno, pues investigar, vámonos con esta definición, quiere decir que esto es pues la definición más elemental, investigar un hecho, tratando de descubrir algo, ¿sí? Esto pues tiene más que ver con las investigaciones policíacas, pero vamos a esta definición que dice realizar actividades intelectuales y experimentales. Intelectuales quiere decir que sean mentales, ¿sí? Que sean procesos mentales, y experimentales quiere decir que sean demostrados en algún modelo, en algún laboratorio, de modo sistemático, con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Aquí se tapó, pero dice investigar sobre el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, la investigación es este proceso, este camino para conocer sobre un tema en especial, ¿sí? Sobre un tema que nosotros querramos saber y en el cual depende mucho que nosotros podamos reproducir, experimentar algo que estamos pensando, ¿no? Algo que estamos, una idea que tenemos, que la podamos experimentar y que se pueda reproducir para que se pueda controlar. La investigación, acá vamos a la definición de abajo, dice, tiene por fin ampliar el conocimiento científico. Acuérdense que ya vimos lo que es en términos generales ciencia, ¿sí? Sin perseguir en principio ninguna aplicación práctica, es decir, sin que en principio tenga una utilidad. Aunque, pues también sabemos que esto es muy difícil porque pues es un trabajo profesional que tiene que pagarse y tiene que financiarse los modelos y la experimentación. De modo que pues el ánimo o la definición más contemporánea de investigación es que tiene que ser
pues, investigación aplicada, ¿no? Aplicada a algo, algún tema que sea útil, como ya dijimos, que sea en beneficio, que sea bueno para el ser humano y su entorno. En el siglo XVII, este señor francés, René Descartes, o René Descartes, si hablan francés, yo no, dijo que todo fenómeno, lo dijo, esto lo estoy yo parafraseando, no lo dijo así, estoy escribiendo ahí la idea, pero en términos muy generales, muy amplios, él afirmaba que todo fenómeno humano o natural se puede conocer, se puede reproducir y se puede controlar mediante un método razonado, más o menos hasta un poquito antes de que, digo, en tiempo histórico, unos 100, 150 años antes de que este señor dijera esto, todavía muchas de las personas en el mundo, en todo el mundo, pero sobre todo en Europa, pues, pensaban que las cosas que pasaban en el mundo, pues eran porque Dios así lo quería, ¿no? Y pues ya se imaginan el problema, la crisis que puso esto con la iglesia. Si yo al salir de mi casa y me tropiezo con el perro, pensaba que pues era un castigo de Dios por no darle de comer, repito otra vez mi tontería, pero pues nunca se me iba a ocurrir aventarle un hueso a un bolillo, ¿no? Sino siempre me iba a estar tropezando y pidiéndole a Dios que lo moviera, ¿no? Que pasara un gato y lo correteara para que no me cayera. Entonces, por eso la importancia de la introducción de esta idea de Descartes de que el mundo se puede conocer y se puede reproducir y se puede controlar mediante un método razonado. Y a este método, como seguramente algunos de ustedes ya vieron en la escuela, pues se le llama método científico. Ahí le puse método científico, perdón, es método científico. No tiene nada que ver con los fifís. Entonces, el método científico, pues ya sabemos, es un proceso instituido a partir de esta idea de Descartes, que de hecho luego también se le llama método cartesiano, por ser Descartes el primero que abordó, o bueno, el que no fue el primero, pero fue el que más abordó sobre este tema. Que para conocer algo, pues hay un proceso en el que tiene que ver esta información que llega a nuestro cerebro y una interacción con los fenómenos, con las cosas que pasan, para poderlas conocer y explicar, ¿no? Si ustedes, quiero insistir en este término de explicar, porque si ustedes seguramente lo viven en la escuela, cuando podemos explicar un tema es que ya lo entendimos, ¿no? Si no lo podemos explicar, pues es que no lo hemos entendido bien. O tenemos problemas para expresarnos, ¿no? O para escribir, ¿no? Que yo tengo dislexia, y de repente me cuesta trabajo leer, sobre todo cosas con números, y eso. Pero el asunto es que el conocimiento que llega a través de nuestros sentidos lo podamos expresar, ¿no? Lo podamos explicar. El proceso, si ustedes ya lo vieron, si recuerdan, pues es el de observar un fenómeno, investigar, es decir, comenzar a hacer anotaciones, a llevar cuentas, a ir viendo cómo va cambiando, en qué condiciones, cómo es el medio, cómo es el entorno, cómo interfieren esas condiciones climáticas, ambientales, etcétera, en
el fenómeno, y de ahí nosotros comenzamos con una primera idea, de qué pueda estar pasando. Esta idea se llama hipótesis y es una respuesta, pero todavía en nuestra imaginación, ¿no? Todavía estamos en un proceso mental, para lo cual debemos ya realizar un experimento, ¿sí?, en el que podamos reproducir o tratar de reproducir el fenómeno, y entonces, ya haciendo el análisis de los datos, podríamos llegar a ciertas conclusiones con la idea general de controlar estos datos, ¿no? De poder manejar estos datos que se llaman variables en la investigación, para poder llegar a estas conclusiones, que también estas conclusiones se llaman, en términos muy generales, lo digo porque lo van a encontrar en los libros así, teorías o tesis, ¿no?, acerca de ese fenómeno. Esto de manera muy, muy general, por supuesto, no siempre puede ser así, pero sí es una buena guía para trabajar. Bien, entonces vamos a tener que cada una de las ciencias naturales, como las definimos, que también se alimentan o tienen que ver con las ciencias duras, las ciencias exactas, tienen un método relacionado con lo que decía René Descartes, un método de investigación. En ese sentido, las ciencias naturales esperan tener datos cuantitativos, es decir, que se puedan contar, ¿sí?, que se reflejen en números, en índices, y a partir de ahí, pues hay un chorro de disciplinas que tienen que ver con los métodos de investigación cuantitativos. Por ejemplo, la estadística, que es una rama de las matemáticas que nos ayuda a evaluar una serie de información, de datos de numéricos, ¿no? Entonces, bueno, aquí les quiero preguntar, así muy rápido porque se nos está yendo el tiempo, ¿qué ciencias naturales conocen ustedes, aparte de la que está aquí mencionada? ¿Quiere alguien participar ahí con su micrófono, encender su micrófono y comentar algo? ¿Qué otras ciencias naturales se les ocurren? ¿No? Arquitecto se refiere a todo lo que es física, química y Así esto. es, sí. Sí, así es. Sí. Sí, todo lo que podamos evaluar con números, repito, ¿no? Esta era más o menos la idea de René Descartes, que el mundo se podía estudiar, donde los fenómenos se podrían apreciar, entre comillas, a simple vista, ¿no? Porque pues, el universo se ha estudiado también desde hace mucho, pero vemos muy poquito de lo que realmente es, ¿no? El tema es que después, en el siglo XIX, comenzaron a aparecer algunos estudiosos muy importantes que cuestionaron el método científico, sobre todo para conocer al ser humano, ¿no? Entonces, algunos de estos estudiosos decían, pues no, al ser humano no se le puede conocer por números. No solamente se le puede conocer por números, se puede conocer al ser humano. Hay que plantear caminos diferentes para conocer al ser humano, por qué hace las cosas, cuáles son las ideas por las que los hace, cuáles son los resultados, cómo viven en conjunto, cómo ha sido el pasado, etcétera. Entonces, por ejemplo, Karl Marx
dijo, no, pues el mundo no se rige por, lo estoy diciendo también de manera muy chafa, muy, muy general, el mundo no se rige por elementos puros de la razón. Para el hombre es muy importante cómo trabaja y cómo vive de su trabajo, ¿no? Y las relaciones que esto provoca. No es solamente la razón, sino es una relación del capital, ¿no? Y escribió su libro que se llama así, El Capital. Aquí me equivoqué, este señor se llama Freud, Sigmund Freud, los dos son alemanes, y Freud decía, pues no, tampoco la razón es perdón, aquí me equivoqué, la razón no es lo que manda, sino hay una fuerza interior en todo ser humano que se vuelve colectiva, que es el inconsciente, y trabaja en la cabeza, ¿no? Trabaja en el cerebro, y es una fuerza que tiene que ver con las emociones, con los afectos, con un espectro, un mundo que no alcanzamos a ver y que forma una fuerza en nuestro interior, ¿no? Perdón por esta definición hecha por un arquitecto, ¿no? Pero Freud dice, no, pues es el inconsciente el que mueve al mundo. Y Nietzsche, otro importante autor, filósofo, también alemán, dijo, pues no es la razón lo que mueve al mundo, sino, es decir, no hay otro evento que no puede ser medible en números, que es el poder, ¿no? Entonces, Nietzsche dice, pues es el poder, es la ambición, las ganas de dominar y de protagonizar en el mundo, lo que mueve al ser humano a hacer las cosas y a generar un entorno, ¿no? Entonces, pues, si estos son algunos de los más importantes, hay otros, pero pues lo que dicen estos autores es que el conocimiento del ser humano pues es muy, muy complejo y no puede reducirse o no puede limitarse a aspectos cuantitativos, ¿no? Entonces, lo que dicen estos autores, pues que las humanidades, las ciencias sociales, que se ocupan de la actividad humana y el porqué de esa actividad, necesitan otros métodos de investigación que tienen que ver más con la calidad, con aspectos que puedan evaluarse en términos más relacionados con conceptos, ¿no? Más relacionados con ideas, y los definen que puedan ser métodos cualitativos. Aunque aquí me faltó poner una nota importante, pues tampoco no puede hacerse una división tan tajante entre las dos ciencias, ¿no? Las ciencias de investigación de las humanidades recurren constantemente a las ciencias exactas, por ejemplo, en estadísticas, ¿no? O sea, cuánta gente va a votar ahora en las elecciones, y más o menos por cuántos van a votar y por qué, cuáles son las condiciones económicas, las condiciones ideológicas en las que viven, en las que está nuestra sociedad que va a votar, y eso en el ánimo también de predecir y de poder crear mejores condiciones, ¿no? de sociedad, aunque, repito, pues no siempre pasa eso. Entonces, de manera general, pues esas son las direcciones que tienen las ciencias naturales y las ciencias sociales. Sí, me faltó esa última nota, donde pues no están separadas completamente, siempre están trabajando en conjunto, sobre todo en los últimos años, pero en términos muy amplios, muy generales, pues esta sería el asunto de investigación para las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entonces, bueno, aquí termino mi exposición. No sé si haya
¿Alguna duda, maestra Gaby? No sé qué procede, ya ustedes me dicen. Habíamos dado un pequeño espacio para si los chicos querían hacer alguna pregunta o una inquietud. No sé, maestros. Tenemos algunos niños que quizás quieren preguntar algo acerca de qué les gustaría investigar. Sí, por ejemplo. Normalmente tenemos a una compañerita llamada Marina que siempre quiere tomar la voz. No sé si hoy podrá. O Jacqueline Bernabé, ¿alguna pregunta? Mientras ellos hacen las preguntas, arquitecto Héctor, yo quisiera hacer una básica. Y es, ¿usted considera más valioso lo cualitativo o lo cuantitativo para el mundo de la arquitectura, para el mundo de lo que es la ciudad? Pues sí, es muy importante la pregunta. Pues hasta hace algunos años no era tan importante por ejemplo, el tema de la arquitectura que tiene que ver, por ejemplo, con la ciudad, ¿no? Que ya estuvo aquí el doctor Salvador García. Pero el mundo del conocimiento se hace cada vez más amplio y pues cabe prácticamente todo, ¿no? O sea, ya en algún momento pues la arquitectura se volvió también un tema de interés. Ahora pues hay maestrías y doctorados en diferentes ramas de la arquitectura. Entonces, sí, pues ampliando un poquito la pregunta, todo fenómeno que vemos, humano o natural, cabe en el tema de la investigación. Y pues como que el mensajito que a lo mejor me gustaría que se quedara, pues es que dependiendo lo que nos guste, se vuelve más importante una de las ramas u otra, ¿no? Si nos gustan las ciencias exactas, pues se vuelven más importantes los métodos cuantitativos, y si nos gustan más las humanidades, se vuelven más importantes los métodos cualitativos, aunque sí, y quiero insistir, pues nunca se desligan completamente, ¿no? Es apasionante por lo que usted mencionó en su conferencia sobre localizar este punto donde las personas pueden ser mejores personas, mejores ciudadanos. Y entiendo que para el conocer, para el descubrir en la ciencia, este punto todavía enigmático, donde cómo nos volvemos mejores personas. Sí, pues ese también ya es una preocupación de muchos, bueno, desde hace mucho, pero se ha puesto mucho al centro del tema de la investigación científica, que pues es importante que todo de verdad sea para mejorar, ¿no? Lo que decían estos autores que yo mencioné, pues ellos criticaban que de repente el conocimiento se hiciera, por ejemplo, político, ¿no? Y entonces que se pensara que había razas mejores que otras, o que había sistemas sociales y económicos mejores que otros, y que la gente que vivía en una isla era inferior a la gente que vivía en una ciudad. Entonces, el tema es ir, pues aprender de la historia y sí, encaminarnos a hacer un mundo de verdad mejor, ¿no? Pues ya que usted toca la palabra historia, que es toda una ciencia, invitaremos a la maestra directora Tania Álvarez para que pueda hacer el favor de cerrar nuestra conferencia, porque entiendo que no debemos abusar del tiempo del arquitecto Héctor Álvarez. Doctor, muchas gracias por la participación. Sí, queda a veces como son pequeñitos, la cuestión de entender el concepto diferenciar una de la otra, o hasta el trabajo de los pensadores, ahí captar, sí lo entienden, pero no pueden expresar una pregunta. Tal vez entender en su momento de ellos mismos que no hay una división, que hay una multidisciplinaridad de todas las ciencias que deben apoyarse mutuamente unas a otras,
y que eso lo aprenden desde bachillerato y en la universidad, todo lo que es el conocimiento generalizado, que es la última etapa en que lo van a ver, porque ustedes, aunque lo llevan todo, porque sí las llevan, tienen que llevar desde primaria y secundaria y preparatorias, todas las materias como tal, va subiendo un poquito la profundidad del conocimiento de cada una de ellas en cada una de las etapas. Y pues a lo mejor eso es lo que ocurre, que aprendan a ver la diferenciación, pero finalmente van a eso y esperando que todos nuestros jóvenes, niños, en su futuro vayan tomando sus privilegios en gustos, sus habilidades natas, para poder lograr y llegar a establecerse en una rama de ciencias naturales, ciencias sociales, pero a la vez es importante que trabajen esa corresponsabilidad de no olvidar lo que es el hombre, aunque sea en el área natural, porque esa es nuestra función vital, hacer del hombre lo mejor del hombre. Doctor Héctor Álvarez Contreras, muchas gracias por la participación. Nuevamente invitarlo para las siguientes sesiones en lo consecuente, porque nosotros vamos a mantenernos este tipo de charlas, y le cedo las palabras a Erika, que es la coordinadora de todo este tipo de actividades. Gracias, nuestra Gabriela Cochran, gracias, Erika, gracias, maestro Héctor Álvarez Contreras. Les agradezco la atención. Gracias. Pues nada, ya nada más resta decir gracias a todos los participantes, a la directora, a los maestros, y pues a usted, arquitecto, maestro, pues muchísimas gracias. Ya sabe que esta es su casa y esperemos que también haya sido de su agrado, pues toda esta comunidad que ahora está aquí. Y que bueno, no preguntaron mucho porque pues están yo creo que muy jovencitos, pero yo creo que se les despertó por ahí la duda, la inquietud, y para las próximamente pues yo creo que tendremos otra charla. Muchas Con todo gracias. gusto, Y ¿no? bonito fin de semana. Gracias a todos. Hasta luego. Excelente salud para todos. Distinguido auditorio. Gracias. Gracias, maestra Gaby.